Nuevas noticias fueron reveladas en Poppy Playtime Chapter 6. Vamos a verlo. Let's go. Muy bien, recientemente tuvimos algunas pistas que nos preparan para la próxima entrega. Y es que si te fijabas al principio del juego, te topabas con algunas vistas que nunca exploramos. Pero lo más importante de todas aparecía al escapar de Huggy Wuggy, donde contábamos con una ciudad que estaba bajo tierra. El usuario Legend28 revisó los archivos del juego, encontrando a su vez grandes revelaciones. En este primer video podemos ver a este usuario cómo se va acercando a esta misteriosa ciudad, las cuales resalta el hecho de tener todo un modelo 3D para esta ciudad en concreto, demostrando que no es una imagen que hay que tomar a la ligera. En el segundo video nos muestra el mismo acercamiento pero de forma más detallada. Podemos darnos cuenta de que la ciudad se ve en muy baja calidad porque en teoría solo era visible a la distancia. También podíamos ver un poco de los alrededores, pero solo se trataban de cuevas sin mucha importancia, ya que lo verdaderamente importante son las casas y edificios que ya mencionamos. Lo más probable es que estemos ante la zona donde Prototype gobierna a los juguetes, prometiendo protección a todos aquellos que sigan sus órdenes. Por otra parte, el actual director de Poppy Playtime nos ha respondido algunas preguntas. ¿Tiene Poppy Playtime los futuros capítulos ya planeados, así como también del final de la historia? ¿O prefieres que sea lo más abierto posible y que pueda expandirse indefinidamente? Tenemos una visión a largo plazo hacia dónde se dirige la historia y conocemos también el destino emocional. Al mismo tiempo, tratamos que la hoja de ruta no se sienta tan brusca sin que la historia no pueda respirar. El mundo ha crecido junto a la comunidad y queremos honrar ese crecimiento mientras trabajamos hacia una conclusión satisfactoria. Muchos jugadores pensaron que el Chapter 5 sería el último, pero ahora que ha salido, claramente no era cierto. ¿Era tu plan terminar todo en el Chapter 5? ¿Cómo te sentiste al ver a tantas personas prediciendo que el juego iba a acabar justo aquí? Ya habíamos visto esa teoría circular mucho antes del lanzamiento del Chapter 5, y sinceramente una de las mejores cosas de nuestra comunidad es la enorme cantidad de especulación. Es el motor que impulsa a nuestra comunidad y mantiene el juego vivo, divertido y atractivo entre capítulos. En cuanto al Chapter 5, el proceso de desarrollo creativo evolucionó mucho durante las primeras etapas de planificación y en un momento dado fue incierto. Si bien vimos potencial para un final, nosotros decidimos que había más mundo y narrativa por explorar, por lo que se convirtió en un punto de inflexión importante. El Chapter 5 responde a algunas preguntas antiguas, mientras que plantea algunas nuevas de una forma que cambia el rumbo de la historia. Ahora, tras el lanzamiento, estamos analizando cada comentario de todos los rincones de internet. Esta parte siempre es divertida porque demuestra la atención de los fans y ahora nos toca a nosotros prestar atención para crear un próximo capítulo que cumpla con todas las expectativas de los fans, respetando al mismo tiempo el espíritu de la saga. Esta pregunta es un poco atrevida, pero ¿podrías decirnos si Poppy Playtime Chapter 6 será el último capítulo o cuántos capítulos podemos esperar antes de que la historia llegue a su fin? Respeto tu atrevimiento. Si bien aún no puedo darte una respuesta definitiva, sí puedo decirte que sabemos hacia dónde se dirige la historia y estamos muy entusiasmados. Sin embargo, no lo tratamos como una cuenta regresiva porque no la estamos alargando ni apresurando. Tiene que tener un buen impacto y estamos muy concentrados en conseguir que esto salga bien. Retomando la pregunta anterior, ¿qué le depara el futuro de Poppy Playtime una vez que termine el arco principal? ¿Podemos esperar secuelas y juegos derivados? No podemos confirmarlo ahora mismo, pero una cosa es cierta, el universo de Poppy Playtime es mucho más que una sola historia. Hemos construido una compañía con historia, divisiones, proyectos y épocas diferentes. Eso nos da margen para explorar, pero sin importar lo que hagamos, lo ideal es que se sienta como una extensión natural y no simplemente hacer más por el mero hecho de tener más. Algunas notas y grabaciones del juego sugieren que Playtime Co. se expandió más allá de la fábrica original. Entre ellos tenemos el mundo jardín de Playpark y el Aratana Hajimari de Asia. ¿Podrían confirmar si existen algunas fábricas o instalaciones con historias similares a la principal? ¿Podemos obtener más información sobre estas ubicaciones de Playtime en el futuro o incluso visitarlas? ¡Oh, qué pregunta más interesante! Digamos que el universo de Poppy Playtime es mucho más grande que una sola fábrica puede ofrecer. Después de todo, Playtime Co. no solo era una pequeña compañía local. En su pico máximo se trataba de una entidad global con grandes ambiciones. En cuanto a si veremos otras sucursales en el futuro, aún no estamos listos para responder, pero ¿qué consecuencias
concepto tan divertido de explorar. El Chapter 5 añadió dos manos de Grappak, las esposas magnéticas y la estrella llamada Glowbee. ¿Cómo lograste implementarlas y qué otras mecánicas nos tienen a futuro? Comenzamos trabajando en diversas opciones que resultaran útiles y divertidas para los jugadores, pero apenas estamos empezando y en el futuro verán todo lo que es capaz este nuevo equipo. En el Chapter 5 pudimos vislumbrar de forma muy interesante los recuerdos de Huggy Wuggy. ¿Existe alguna posibilidad de que veamos los puntos de vista de otros juguetes a través de estas cintas de memoria en el futuro? Huggy y los juguetes son el alma de esta serie. Cada capítulo ha ofrecido a los jugadores pequeños atisbos de sus perspectivas y siempre buscamos nuevas formas de profundizar en esa conexión. Las secuencias de recuerdos nos parecieron un paso natural en esa dirección y logran que el jugador se sumerja por completo en esa experiencia específica. Queremos que el público vea y sienta lo que estos personajes han vivido. Esto les permite pasar de ser un peligro unidimensional a algo más profundo. Ponerse en el lugar de Huggy podría cambiar tu percepción de él. Esta herramienta narrativa ha sido un éxito tanto internamente como entre los jugadores, así que estamos explorando más este concepto, por lo que sigan pendientes. Luego del lanzamiento del Chapter 5, ¿qué es lo que sigue para Poppy Playtime? Ahora mismo nos estamos tomando un tiempo para reflexionar sobre el Chapter 5, celebrar su lanzamiento con nuestra comunidad y asegurarnos de que todo lo que venga después tenga un propósito claro. Para nosotros siempre debe haber una historia que valga la pena contar y no solo por la demanda. Nos importa mucho proteger la integridad de nuestro universo. Lo que viene después tiene que impactar de verdad, tiene que ser una evolución. Queremos que nuestros jugadores sepan que aún hay mucho de Poppy por venir, siempre y cuando estén dispuestos a acompañarnos en esta aventura. El presidente de Mob también se refirió al Chapter 6 diciendo lo siguiente: no sé si tengo la libertad para decir mucho al respecto, pero diría que estamos en el tercer acto de la serie original. Dejémoslo así. Queremos que la historia se vuelva más terrorífica y oscura con el tiempo en lugar de ir en la dirección opuesta. Si tomamos en cuenta sus palabras, en teoría el Chapter 6 sería el último capítulo por encontrarse en el tercer acto. Aparte de estas noticias, también nos hablaron sobre la película y de Project Playtime. Nos gustaría revivir Project Playtime, no lo hemos olvidado y sabemos que quieren que hablemos de ello, solo que tenemos muchas prioridades en paralelo. Estamos trabajando en esos planes, pero tendrán que tener paciencia. La película va a ser un acontecimiento cinematográfico, pero también tomará su tiempo. Estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestro socio Legendary Picture y compartiremos más información tan pronto como esté lista. Ellos entienden perfectamente la propiedad intelectual y les importa de verdad. No tenemos que guiarlos paso a paso y eso es maravilloso. Y ese sería el video con las nuevas noticias de Poppy Playtime Chapter 6. ¡Wow! Primera vez que lo digo. Muchísimas gracias, buenas chido por el super thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Voy a salir de esta fábrica acompañado de mis muñecas.